Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu canal de asesoramiento de matemáticas básicas. Antes de iniciar este video, quisiera invitarte a que te suscribas, le des like y compartas. Y sobre todo, que actives tu campanita, ya que con esto tú recibirás cada uno de nuestros videos nuevos. ¿Ok? Sin más por el momento, iniciamos. Metodología de la investigación, conceptos básicos. Antecedentes de la metodología de la investigación para el desarrollo del conocimiento. El ser humano siempre ha estado en constante exploración e investigación del porqué de los hechos, qué sucede en su entorno, lo cual lo ha ayudado a evolucionar en sus condiciones de vida, para hacer una vida más sencilla, práctica y en algunos casos placentera. El conocimiento de las grandes civilizaciones era transmitido de padres a hijos o integrantes de su tribu, civilización o agrupación de individuos. Posteriormente, el ser humano, mediante la escritura, hace los primeros escritos expresando los conflictos de su entorno, ya sean sociales o naturales. Muchos de los hechos que aún no pueden ser explicados son atribuidos a la creación divina. Cuando el hombre hace uso de la razón, crea ciencia, de la cual se emanan teorías, postulados o leyes que rigen a los hechos investigados, lo cual da formalidad a la investigación científica. Diagrama de flujo del conocimiento. El sujeto recolecta, procesa e interpreta información. El objeto por conocer es el fenómeno en esencia natural. Pueden ser tangibles o intangibles. A la unión del sujeto con el objeto por conocer le vamos a llamar interacción, la cual es el sujeto con la inquietud por conocer, analiza, comprende y resuelve los fenómenos de su entorno. Fases del conocimiento. La primera es el individuo. Es aquel con la inquietud por conocer, analizar, comprender y resolver los fenómenos de su entorno, quien a su vez razona, recolecta, analiza, desarrolla y experimenta, así como aplica y comprueba la información, quien crea ideas, hipótesis, teorías, postulados o leyes, con la finalidad de transformar su entorno, su forma de vivir, su calidad de vida y ambiente. Antecedentes del conocimiento. Racionalismo. El conocimiento es concebido por divinidad, solo pocos tienen el privilegio. Empirismo. Las vivencias generan experiencias y de ahí nace el conocimiento. Intelectualismo. La experiencia y la educación académica dan conocimiento más sólido y comprobado. Dan origen a los conceptos de tecnicismos aprobados por academias internacionales o asociaciones científicas. Escepticismo. Nada es absoluto, todo es relativo. Todo depende de la percepción de objeto de estudio. Dogmatismo. El conocimiento no tiene limitaciones, todo tiene un porqué de ser. Criticismo. Todo debe ser comprobado a pesar de las afirmaciones.
Renacimiento. El conocimiento es pleno a las artes. Ilustración. El uso de la razón es el único medio al conocimiento. Apriorismo. El uso de la razón es antes que la experiencia. Elementos del conocimiento. Es el sujeto, quien recolecta, procesa e interpreta información. El objeto. Fenómeno en esencia natural, pueden ser tangibles o intangibles. Aplicación cognitiva. El operador y el conector de los conceptos adquiridos e ideas que activan la capacidad sensorial del sujeto, produciendo la imaginación y pensamiento. Pensamiento. Es la última etapa donde se concibe el nuevo conocimiento, el cual puede ser pensamiento idealista, son las expectativas sobre el objeto de estudio. Pensamiento realista es la interpretación directa con el objeto de estudio. Fuentes del conocimiento son 3. La primera es la experiencia. Se adquiere al realizar la acción o experimentación. La segunda es la razón, que es la capacidad de relacionar ideas, conceptos, para generar conclusiones o formar juicios. Y la tercera, la intuición. Es la habilidad para analizar, comprender y procesar información de forma precisa y rápida. Las 3 generan la captación. Se constituye al grado sensorial del sujeto a través de los sentidos. Son los que nos ayudan a analizar, estudiar el objeto, las cuales llegan al cerebro produciendo imágenes, ideas o recuerdos. Investigación científica y los tipos de investigación. Tipos de investigación: documental, la cual es la recolección de información de documentos y materiales bibliográficos. De campo, es la recolección de información mediante los instrumentos de entrevista y encuestas, directamente al objeto o situación a investigar. Experimental, es la recolección de información por medio de experimentos, generalmente es aplicada en las ciencias exactas y experimentales. La investigación científica puede ser internacional o nacional. La internacional se subdivide en agrupaciones o por continente. La nacional, ya sea regional, zona o local. Investigación en México y su evolución social. La investigación en México y su evolución social han estado ligados a su desarrollo histórico. En este sentido, se puede afirmar que la tradición científica en México comienza en la época de la colonia. Durante los primeros años de la ocupación española, prevalecen los paradigmas de la ciencia antigua y medieval. Con los años, se van aceptando casi a la par de Europa las premisas de la ciencia moderna. Para finales del siglo XVIII, varios sectores, especialmente el sector económico, demandaban el desarrollo del conocimiento científico y técnico. Pero el tipo de conocimiento demandado requería tomar en cuenta el contexto social y la cultura local. De este modo, la necesidad de independencia de México abarcaba también el ámbito científico.
Los primeros años de independencia. Durante los primeros 50 años de la independencia de México hubo una preponderancia del ámbito político. Sin embargo, algunos representantes de la administración pública mostraron interés por la ciencia. En este periodo, el desarrollo de la investigación estaba vinculado muy estrechamente al proyecto de nación. En esas décadas, el ambiente era propicio no solamente para el desarrollo de la ciencia, sino también de la tecnología. En esa época, uno de los principales promotores de la actividad científica en la nación fue la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Una de las motivaciones primarias de los científicos mexicanos era hacer un inventario de la riqueza natural del país. También buscaban corregir algunos elementos imprecisos de las investigaciones precedentes. Porfiriato. Durante el mandato de Porfirio Díaz desde 1876 hasta 1911, se alcanzaron grandes logros en la materia científica. En ese tiempo, algunos desarrollos investigativos fueron reconocidos a nivel mundial. También se logró la institucionalización de la ciencia y la productividad científica aumentó un 300%. Entre otros avances, las asociaciones científicas recibieron un impulso financiero. El propósito era procurar un impacto sobre la vida social y la producción del conocimiento. Además, se creó el Observatorio Meteorológico Central y la Comisión Geográfico Exploradora. Estas y otras instituciones como el Instituto Mexicano Nacional y el Instituto Geológico dieron un impulso a la investigación experimental. Este periodo histórico se caracterizó por el crecimiento económico y el desarrollo que se extendió en todos los ámbitos. El siglo XX. En el siglo XX se evidencia claramente la relación entre la investigación en México y su evolución social. Durante la primera mitad del siglo, México se vio envuelto en un proceso revolucionario. Esto afectó en el avance en materia de la ciencia y tecnología. No obstante, la Constitución, aprobada el 5 de febrero de 1917, estableció las bases para que se promoviera el progreso científico desde la educación. Así, las universidades tomaron el papel protagónico en la segunda mitad del siglo. De estas instituciones se ha dado el impulso a la creación de organismos dedicados a coordinar y realizar investigaciones. Con esto se logró la institucionalización de la indagación científica en la nación azteca. La investigación en México en la actualidad. En la actualidad México es el líder de la investigación en la región latinoamericana. El número de investigadores y de patentes en México se ha incrementado en los últimos años. Además, también ha crecido la investigación del gasto en ciencia y tecnología. Entre tanto, las universidades siguen siendo las promotoras de los avances científicos en la nación. Tipos de investigación.
continuación te muestro el diagrama general de los tipos de investigación de acuerdo a sus características. Lo abordaremos de una forma muy general, pero con los puntos más detallados. Iniciamos con los tipos de investigación, los cuales los vamos a segmentar por la naturaleza de los datos y la información, los medios para obtener estos datos, por mayor o menor manipulación de variables, los tipos de inferencia, los cuales se subdividen de acuerdo a los métodos específicos de investigación, posteriormente el periodo temporal en el que se realizan las investigaciones, el tiempo en que se efectúan las investigaciones, la función del propósito de la investigación y finalmente el nivel de profundidad de la investigación. Damos inicio con la función del propósito de investigación, la cual vamos a dividir en dos segmentos. El primero se llama investigación básica pura o teórica, la cual tiene como principal objetivo la obtención de conocimientos sin tener en cuenta su aplicabilidad, gracias a los cuales pueden establecerse pues otro tipo de investigaciones. El segundo segmento es la investigación aplicada, la cual está centrada en encontrar mecanismos o estrategias que permitan lograr un objetivo concreto de cómo, por ejemplo, curar una enfermedad, cambiar la condición social de una comunidad o innovar en el ámbito tecnológico. Este tipo de investigación no solo busca indagar, sino transformar, ir de las ideas a la acción, para generar bienes o servicios que sean de utilidad y mejorar nuestra calidad de vida. Dentro de este rubro se considera la investigación-acción. Ahora hablaremos de las investigaciones de acuerdo a su nivel de profundidad, la cual vamos a segmentar en 4. La primera la denominaremos exploratoria, la cual indaga aspectos concretos de la realidad en que aún no han sido analizadas en profundidad. Se trata de una primera aproximación o acercamiento que permite investigaciones posteriores de la temática tratada. La segunda segmentación se le llama investigación descriptiva, la cual busca exponer el mayor número de detalles posibles para tener una imagen completa de un fenómeno, situación, elemento en concreto, sin buscar las causas ni consecuencias. Simplemente mide las características, observa la configuración y los procesos que componen los hechos, sin pararse o detenerse a valorarlos. La tercera la denominamos explicativa, la investigación explicativa, la cual intenta determinar las causas y consecuencias de un fenómeno concreto, no únicamente acercarse a él o describirlo, por lo que busca no solo sino el porqué de las cosas y cómo han llegado al estado en cuestión. Para ello se vale diferentes métodos como el experimental, el correlacional y observaciones directas. Finalmente tenemos la correlacional, la cual estudia la relación entre dos o más variables dependientes e independientes que pueden estar afectando el fenómeno de estudio. Ahora hablaremos de la investigación por naturaleza de los datos y la información, la cual se divide en primera instancia en dos categorías, la cual es la cualitativa. Aquí hago un paréntesis, posiblemente en la próxima diapositiva tiene una secuencia. Por mientras hablaremos de la investigación cualitativa, la cual se sustenta en la obtención de datos no cuantificables basados en la observación. Aunque ofrece mucha información, los datos obtenidos no son generalizables, pues
remiten a un fenómeno en particular. Muchas veces se centra en aspectos descriptivos, pero los detalles pueden ser analizados a fondo y conformar con ellos una categorización. Persigue describir sucesos complejos. De aquí tenemos otras dos subclasificaciones, la cual es la investigación-acción y la investigación participativa. En la investigación-acción se busca solucionar problemas concretos de una comunidad, no solo da cuenta de la situación, sino que incide en ella. Y la investigación participativa pues busca que la comunidad se involucre en la solución del problema y también haga los diagnósticos pertinentes, buscar las causas de esta problemática. Posteriormente hacemos ahorita el análisis de la subcategoría, pero para terminar esta diapositiva continuamos con la cuantitativa, la cual pues se basa en el estudio y análisis de la realidad a través de diferentes procedimientos sustentados en la medición. Permite un mayor nivel de control e inferencia. Es posible realizar experimentos y obtener explicaciones contrastadas a partir de hipótesis. Los resultados son generalizables y se basan meramente en la estadística. De aquí se hace dos subcategorías que son por medio de los datos directos y los datos secundarios. En cuestión de los datos directos, que son obtenidos a partir de encuestas, para recoger información, procesarlas y analizarlas de acuerdo a las características de la investigación. Ahora, los datos secundarios utiliza información existente generada por otras entidades que realizan este tipo de recolección de información. Para el caso de México estamos hablando del... Continuando con la lámina anterior, hacemos una recapitulación de la investigación participativa, la cual habíamos mencionado que es la que busca la comunicación que se involucre en el diagnóstico y la solución de los problemas. ¿Quién? Pues la sociedad. Esta se va a dividir en tres, la cual es el estudio de casos, el estudio etnográfico y el estudio histórico. El estudio de casos profundiza a prueba de los modelos teóricos aplicados en una situación en particular. Es el método utilizado para reducir un campo muy amplio y lograr pues, un tema fácilmente investigable. Sus resultados no pueden ser o no pueden explorarse, pues muestra un ejemplo limitado. En cuestión del estudio etnográfico, el investigador se integra a la comunidad, grupo o institución con el objeto de observar en forma directa los problemas sin juzgarlos y da cuenta de ellos para interpretarlos. En cuestión del estudio histórico, estudia la realidad construyéndola en su proceso de cambio y transformación, recurriendo a fuentes primarias y secundarias. Ahora hablaremos sobre los medios para la obtención de datos, los cuales vamos a clasificar en tres, que es la documental, la de campo y la de laboratorio. La documental se realiza apoyándose en fuentes documentales primarias y secundarias, obtenidas a través de fuentes bibliográficas como los libros, hemerográficas, que son artículos o ensayos en revistas o periódicos, y archivistas, documentos que de primera mano como cartas, oficios, circulares, expedientes, etc. En cuestión del campo, se apoya en la información y datos que provienen de entrevistas, cuestionarios, encuestas, observaciones, bitácoras y diarios de campo. Para finalizar, el laboratorio tiene carácter experimental y comprende de la observación minuciosa y detallada de un fenómeno en un sitio especialmente diseñado o previsto para llevar a cabo dicha tarea. Ahora, la investigación por mayor o menor manipulación de variables también tiene tres categorías, la cual es la experimental, la cuasi experimental y la no experimental. La experimental se basa en la manipulación de variables en condiciones controladas,
replicando un fenómeno en concreto y observando el grado en el que las variables implicadas producen un efecto determinado. Los datos se obtienen de muestras aleatorias que presupone son representativas de la realidad, permite establecer diferentes hipótesis y contrastarlas a través de un método científico. La actividad intencional del investigador está dirigida básicamente a modificar la realidad con el propósito de recrear el fenómeno que se indaga para verificar su comportamiento a fin de hacer ajustes y comprobar o modificar su hipótesis. En cuestión de la cuasi experimental, se asemeja a la experimental con la diferencia de que no se posee un control total sobre las variables y aspectos vinculados con el tipo de muestra. En cuestión de las no experimental, se basa fundamentalmente en la observación. Las variables que forman parte de una situación o suceso determinados no se pueden controlar. Ahora bien, los tipos de investigación de acuerdo al tiempo de inferencia, vamos a tener varias subclasificaciones, pero aquí vamos a hablar básicamente de los métodos, ¿sí?, para la obtención de datos, en cuáles son el método deductivo, el método hipotético deductivo, el método inductivo, el método analítico, sistemático, estadístico y etnográfico. El método deductivo se basa en el estudio de la realidad y la búsqueda de la verificación o falseación de unas premisas basificadas a comprobar a partir de la ley general o la generalización. Se considera que ocurrirá una situación en particular. El método hipotético deductivo se basa en hipótesis que generan teorías a partir de hechos observados mediante la inducción. Las hipótesis deben de ser comprobadas y falseadas mediante la experimentación. Ahora bien, el método inductivo se basa en la obtención de conclusiones a partir de la observación directa de los hechos particulares. El análisis permite llegar a conclusiones más o menos verdaderas, pero no permite establecer generalizaciones o predicciones. En cuestión del método analítico, no se estudia al objeto en su totalidad, sino en partes que luego de hacer el estudio en particular se articula para analizar una relación entre sí. El método sistemático, por otra parte, reúne los datos que deben organizarse y ponerse a prueba para ser comprendidos a la luz de la hipótesis que se plantea como suposición. En el método estadístico se recaban datos y posteriormente se organizan para representarse mediante cifras que miden frecuencias y dan cuenta del comportamiento cuantitativo de las variables. Y para finalizar, el método etnográfico, ¿sí?, la realidad observada de manera sistemática y detallada para poder analizar y ser interpretada. Todavía comentando y haciendo una continuación de los tipos de inferencia, en cuestión de los métodos específicos, tenemos el estadístico, la observación y la experiencia. En cuestión del estadístico, se recaban datos para ser organizados y expresados en cifras o tasas. La observación se basa en los fenómenos en cuestión de que van a ser observados de manera sistemática y detallada para después hacer el análisis. Ahora, a partir de la experiencia, se analizan las alteraciones provocadas por un elemento no contemplado previamente. Es muy utilizado en biología, química y física, que meramente son ciencias exactas.
En continuación vamos a hablar de las investigaciones de acuerdo al periodo temporal en el que se realizan. Vamos a tener la categoría que es la longitudinal y la transversal. La longitudinal se caracteriza por realizar un seguimiento a unos mismos sujetos o un proceso a lo largo de un periodo en concreto que permita ver su evaluación, las características y las variables observadas. En cuestión de la transversal, se centra en la comparación de determinadas características o situaciones en diferentes aspectos. Ahora vamos a terminar con el tiempo en el que se efectúan. Entonces vamos a estar hablando de las sincrónicas y las diacrónicas. En cuestión de las sincrónicas, como su nombre lo indica, sin tiempo, o sea, no vamos a tener un tiempo determinado. Estudia los fenómenos que se dan en el momento o en un periodo corto de tiempo. Al contrario de las diacrónicas, estudia el fenómeno que se dan a través de un día, por ejemplo, o en un periodo largo con el objeto de verificar los cambios que puedan producirse en la investigación. Elaborado por el profesor Luis 2905-2019, Fuente de Información, Curso de Integración a la Vida Universitaria, UNADAM, 4 Fojas. Actividad. Responde a los siguientes reactivos. 1. En una redacción breve expon los antecedentes de la metodología de la investigación para el desarrollo del conocimiento. 2. ¿Cuáles son los tipos de investigación? 3. ¿Cuál es el concepto de investigación documental? 4. ¿Cuál es el concepto de investigación de campo? 5. ¿Cuál es el concepto de investigación experimental? 6. Elabora el diagrama de flujo del conocimiento. 7. Describe brevemente las fases del conocimiento. 8. Describe los siguientes sistemas del conocimiento: racionalismo, empirismo, intelectualismo, apriorismo, dogmatismo, escepticismo, criticismo, renacimiento e ilustración. 9. Escribe el concepto de investigación documental, de campo y experimental. 10. Escribe y describe los elementos del conocimiento. 11. Escribe y describe las fuentes del conocimiento. 12. Escribe una breve reseña de la evolución de la investigación en México durante los primeros años de la independencia. 13. Escribe una breve reseña de la evolución de la investigación en México durante el Porfiriato. 14. Escribe una breve reseña de la evolución de investigación en México durante el siglo XX. 15. Escribe una breve reseña de la evolución de la investigación en México en la actualidad. 16. Elabora un diagrama de los tipos de investigación y sus características. Concluimos esta videocápsula, espero que sea de gran utilidad. Me despido de ti, sin antes volver a invitarte a que te suscribas a mi canal, Luis, tu asesor de des like y actives tu campanita para que no te pierdas los siguientes videos que te aseguro también te serán de gran interés. Nos vemos, hasta la próxima.